Esta semana tengo la oportunidad de poder comenzar este discipulado, y la última semana hemos visto, y en verdad los últimos meses hemos estado hablando acerca y estableciendo principios a través de la doctrina de cómo debe ser el comportamiento, cómo trabajamos nuestro carácter, cómo nuestro carácter va siendo formado a la luz de la palabra, cómo Dios nos muestra cada una de las decisiones y de los pasos que debemos tomar en nuestra vida para poder traer esa imagen celestial sobre la tierra. Hablamos de un hombre espiritual, hablamos de un hombre natural, y entendemos que los diseños que Dios ha establecido son celestiales, proceden de lo alto, de Él, del Padre de las luces, y tenemos que saber, como hijos de Dios y creyentes, tenemos que saber cómo lidiar y cómo trabajar en esta dualidad, porque nosotros somos personas naturales, somos de carne y hueso, pero también somos seres espirituales, y su palabra dice que estamos sentados con Cristo, ¿cierto?, en lugares celestiales, y operamos desde ese lugar. Eso ha sido lo que hemos visto este último tiempo, pero debemos encontrar el equilibrio y tener entendimiento acerca de nuestra posición para que nuestro carácter realmente sea formado en la imagen de Cristo. Si leemos Efesios 2, del 4 al 7, con eso vamos a comenzar el día de hoy. Efesios 2, del 4 al 7, debemos entender que tenemos que tener la capacidad como hijos de Dios de poder establecer este equilibrio, este balance en nuestra vida, para vivir, para movernos, para actuar como personas naturales desde una plataforma celestial. La palabra dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos las Escrituras, es importante, por eso nosotros cada vez que yo tengo la oportunidad de intervenir, les digo y les menciono que debemos estudiar las Escrituras, debemos leerlas, no simplemente porque debemos leerlas, sino porque ahí están encriptadas, están escondidas las verdades, las profundidades de lo que es Dios para cómo movernos en nuestra vida cotidiana. Y cuando ustedes leen, por ejemplo, y esto puede ser una buena tarea para esta semana, en su estudio, en su devocional diario, podemos ver cómo David en los Salmos, específicamente del Salmo 120 al 134 aproximadamente, esto que se llaman, y en sus Biblias dice cánticos graduales, que son cánticos de ascensión. Cuando los sacerdotes subían al templo, ustedes pueden ver, y cuando analizan estos aproximadamente 15 salmos, ustedes pueden ver cómo hay un desplazamiento hacia un nivel superior. En estos 15 salmos ustedes pueden ver cómo David nos muestra a través de estos cánticos que debemos movernos hacia un lugar más alto. Nuestra vida tiene que ser constantemente un movimiento, una migración hacia lugares más altos, a subir en niveles. Cada uno de los que está en este lugar, todos somos hijos de Dios, pero cada uno está en un nivel distinto frente a lo que el carácter de Dios ha podido desarrollar en cada uno de nosotros. Y ustedes pudiesen analizar estas cosas en su casa y pueden leer del Salmo 120 en adelante. Nosotros no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Y nos habla acerca de cómo la lengua engañosa debemos dejarla de lado, la lengua mentirosa, cómo nos habla de la ciudad de Dios,
cómo nos habla de principios de construcción. En el Salmo 122, si no me equivoco, en los primeros versículos habla acerca de Jerusalén, esta ciudad bien unida entre sí. Nos habla de cómo Dios establece esta ciudad y cómo nosotros miramos a ese lugar donde Dios habita. Recuerden que Sion es la habitación de Dios. Y cómo David muestra que desde ese lugar tiene que salir nuestra ayuda, nuestro socorro, y de ningún otro lugar. Entonces nos hablan estos salmos acerca de cómo nosotros vamos en nuestra vida subiendo en niveles y cómo vamos sentándonos y accesando a esos lugares celestiales para extraer los recursos, los cuales deben ser expresados en la tierra. De nada sirve que ustedes se llenen de conocimiento, de enseñanza en este lugar, si no tenemos un lugar donde depositar eso. Entonces estos 15 cánticos que David expresa nos hablan de una persona que, en este caso David, de una persona que anhela y quiere subir y habitar en un lugar celestial. En segundo lugar, nos habla de una persona que quiere salir de los patrones naturales, de los paradigmas de la tierra, para establecerse en un orden superior. Y tercero, nos habla acerca de una persona, de un creyente, de un hijo de Dios, que quiere vivir en una dimensión mucho más profunda que se encuentra en Dios. Entonces, tenemos muchos pasajes en la Escritura acerca de personas que miraban siempre al cielo, miraban siempre a lo alto. Ustedes pueden ver en Apocalipsis 4, cuando Juan está en la isla de Patmos, y en verdad desde el principio, desde el capítulo 1, cómo Dios le muestra una revelación tan precisa y tan perfecta acerca de los acontecimientos, acerca de las cosas que tienen que suceder, acerca de las cosas que ya fueron, de las que son. Y podemos ver en los primeros versículos de ese capítulo 4 cómo Juan mira al cielo y dice que ve algo en el cielo. En esta revelación dice que es en el Espíritu. Él dice que ve una puerta en el cielo. Y el Espíritu Santo de Dios dice que lo llama a venir. Como que lo invita, ¿cierto? Entonces él rápidamente en el Espíritu de Dios asciende a ese lugar y luego de atravesar esa puerta, él empieza a describir y dice: yo vi el trono de Dios y a alguien que estaba a su diestra. Y comienza a describir en términos simples, en verdad no en términos simples, muy complejo lo que aparece ahí, pero para resumirlo, empieza a describir la figura de Cristo, la forma de Cristo, cómo Cristo se viste de piedras tan preciosas. Empieza a enumerar un montón de piedras. Entonces nosotros podemos ver y podemos extraer de estos pasajes cómo Dios, cuando te llama a subir a un nivel mayor, tú definitivamente vas a poder experimentar y a conocer cosas que nunca antes habías experimentado ni conocido. En este caso, Juan vio cosas que nunca había visto, por cuanto él subió a otro nivel, subió a una posición celestial. ¿Y esa puerta significa algo? ¿Ese trono significa algo? Por lo tanto, yo les dije hace un rato que Dios siempre nos empuja a migrar a posiciones más altas. Nunca Dios se conforma con una posición en la cual tú estás en la tierra. Siempre te lleva de moverte a un lugar, a otro, que está siempre en la exacta voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que cada uno tenemos limitaciones, pero esas limitaciones primero, pueden ser quebrantadas y deben ser quebrantadas en nuestra vida. Y lo único que tenemos que hacer y poner nuestro corazón es en esa nueva posición, la cual Dios ya ha destinado. Tú puedes estar en una posición el día de hoy, en tu vida, pero tu fin no es la realidad en la cual tú hoy vives. Tú puedes tener montones de problemas, puedes ser la persona quizás más infeliz de la tierra o sentirte así, pero Dios sabe que tu contexto actual no es el fin que Él preparó para ti. Y cada uno de nosotros en nuestro interior, a través de nuestro espíritu, Dios pone cosas dentro de nosotros las cuales tienen que ser expresadas en algún momento en nuestra vida.
deben serlo. Otras deben ser adquiridas, pero Dios a través de su Espíritu coloca cosas en nosotros que requieren ser extraídas para ser expresadas al mundo. Y en el momento que esto sucede, nosotros entramos en esta nueva dimensión, en un nuevo nivel, comenzamos a trabajar desde paradigmas y desde ejemplos celestiales. Ya no tomamos muchas veces nosotros, incluso en la mañana, quizás cuando ustedes vinieron a este lugar, cuando ustedes se levantaban, se preparaban, trabajaron con paradigmas terrenales. Surgieron cosas terrenales en ustedes. Pero cuando nosotros recibimos el entendimiento y conocemos y vemos las cosas celestiales, ahora la demanda es otra. La demanda es que esas cosas celestiales tienen que vestirnos. Las tenemos que poseer. Tú no puedes conocer algo de Dios, Dios revelarte algo, y tú simplemente tirarlo a la mochila. Ah, ok, Dios me dio esto, Dios me enseñó esto. No, ahora esas cosas deben vestirnos, deben modelar nuestro carácter. Y ya no trabajamos con los paradigmas naturales, sino con los celestiales. Y en esta dimensión celestial, lo que nos hablaba de Efesios 2, que estamos sentados en lugares celestiales, Dios nos muestra y nos da todo aquello que necesitamos para cumplir el destino que Dios puso en nosotros. Tú puedes decir, yo puedo forjar mi destino a través de mis decisiones. Sí, eso es correcto, pero tu destino debes saber que siempre está en las manos de Dios. Absolutamente siempre. Sea cual sea tu decisión, el destino de tu vida está en las manos de Dios. Hay un propósito para ti. Es por eso que en este nuevo nivel, en esta dimensión celestial, adquirimos todas las herramientas y lo necesario para poder trabajar en este contexto terrenal. Es por eso que nuestro clamor siempre, desde nuestro corazón, desde nuestro ser interior, debe ser cargar este ser celestial, esta imagen celestial. Yo hace un tiempo les decía, no sé si a los jóvenes o al grupo de música, que de un tiempo a esta parte yo dejé de pedirle cosas a Dios materiales. Cosas como... cosas materiales, no vamos a especificar qué cosas. Pero de mi vocabulario, de mi lenguaje salieron esas cosas. Entonces, porque a la luz de las Escrituras, yo decía esto, yo ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. La palabra a mí ya me lo dice. Por lo tanto, yo no tengo que orar para que Dios me dirija en ciertas situaciones. Yo ya lo sé. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Tener valentía y fuerza para tomar esas decisiones. Ahora, el clamor de nuestro ser interior debe ser cargar ese hombre espiritual, esa imagen celestial. Ese debe ser nuestro más grande clamor como hijo de Dios. Hay un versículo que lo vamos a leer más adelante que nos habla acerca de esto, que traemos la imagen del terrenal, pero también debemos traer la imagen del celestial. Y debemos pedir y clamar por las cosas más profundas de Dios. Y cuando hablamos de profundo, profundo también puede definirse como algo que es oscuro, pero no todo lo que es oscuro quiere decir que es malvado, que es demoníaco. Simplemente puede definirse como algo en lo cual no hay luz. Entonces nosotros podemos ver cómo muchas veces percibimos cosas que son malas o que nosotros creemos que son oscuras, pero simplemente son porque la luz de Dios no ha llegado a ese lugar y ha impactado las cosas. Nosotros somos un ejemplo de aquello. Cuando la luz de Dios viene y entra a nosotros y expone y hace retroceder esa oscuridad, ¿cierto? Que puede ser el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Nosotros vamos a descubrir cosas que nosotros nunca imaginamos que portábamos. Ustedes pueden haber sido de una forma antes de conocer a Cristo, pero después de conocer a Cristo ustedes dicen, wow, yo nunca pensé que pudiese llegar a hacer esto. Y es simplemente la luz de Dios alumbrando esas cosas que estaban escondidas en ti desde la eternidad. Amén. Déjeme buscar esto que se me perdió.
Entonces, esta mañana quiero soltar algunos pensamientos acerca de lo que hemos estado, quizás no es lo mismo que el pastor ha dicho, pero hablan acerca de las mismas cosas que hemos estado viendo durante estos últimos meses. Y quizás probablemente no alcancemos a ver todas las características que quiero darle y mostrarle acerca de un hijo. Pero vamos a avanzar lo más que podemos. Y cuando leemos las Escrituras vemos que la palabra nos menciona en Hebreos capítulo 1, en capítulo 3, en el capítulo 8, y nos muestra acerca de cómo Jesús, el Hijo de Dios, estaba sentado a la diestra de Dios. Incluso cuando, si ustedes recuerdan, cuando Esteban iba a ser apedreado, ¿cierto? Él recibe esta visión, ¿cierto? Él dice que veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios que está sentado a la diestra. Eso lo pueden leer en Hechos 7, en los últimos versículos. Pero hay una condición para que esos cielos se abrieran para Esteban. Y tú puedes ver cómo ese hombre, ante la muerte inminente, la muerte estaba simplemente a 2 pasos, la muerte venía así o así para él, pero tú puedes ver a este hombre y antes de que él verbalizara algo, en su corazón ya estaba este clamor y él dice, perdónale este pecado a esta persona. Así como Jesús dijo, perdona este pecado porque no saben lo que hacen cuando lo mataban, Esteban de alguna forma expresa este mismo perdón. Entonces cuando nosotros comenzamos a caminar y a hacer las cosas que Jesús hizo en la tierra, por ejemplo, a perdonar como Él perdonó, es donde nosotros literalmente vamos a ver el cielo abierto para nosotros, vamos a ver cómo el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, y en ese momento Esteban estaba viendo un reflejo de su vida sentada en un lugar celestial, por cuanto él pudo perdonar como Jesús perdonó. Tú puedes ver la manifestación del carácter de Esteban, que a pesar de que estaba a punto de morir, él simplemente soltó el perdón. Entonces cada vez que nosotros comenzamos a modelar la vida de Jesús en nuestra propia vida, tú vas a ver que los cielos se comienzan a abrir sobre tu vida. Tú vas a comenzar a ver otra dimensión. Tú vas a comenzar a ver literalmente tu posición en lo celestial. Pero para comenzar a operar desde esa posición celestial, para poder ver esas cosas, tú primero tienes que estar posicionado. Tu ubicación posicional tiene que ser precisa, desde el cielo. ¿Amén? Entonces, desde el momento en que puedes hacer las cosas que Jesús hizo, así como también Esteban lo hizo, entonces seremos capaces de cargar y ver la imagen celestial a la diestra de Dios el Padre. Ahora, ¿qué significa la diestra de Dios? Ustedes pueden pensar su respuesta en la mente. ¿Qué es la diestra de Dios? ¿Por qué menciona que está a la diestra de Dios y no a la izquierda, por ejemplo? ¿Qué es la diestra como este significado que nos habla la Escritura? Y la diestra de Dios es una expresión, es un significado de la autoridad de Dios, es una expresión del poder de Dios, en su significado literal también, es el poder y la autoridad de Dios. La diestra de Dios es su trono, y sabemos que su trono es celestial. Por lo tanto, no podemos operar en la autoridad de Dios o en el poder de Dios si nuestra posición no es desde el trono de Dios. Entonces ustedes pueden ir uniendo muchas cosas y muchas enseñanzas que ustedes han aprendido acerca de esto. Nuestra autoridad, nuestro poder, lo delegado por Dios sobre nuestra vida como hijos de Dios, se establece funcionalmente en el trono de Dios, en la diestra de Dios. Amén. Anoten eso, ténganlo en mente. Entonces, ¿existen solo 2 tipos de personas en la tierra? Solamente 2 tipos de personas, no importa tu país, tu continente, tu raza,
tu color de pelo, tu ascendencia, no importa nada. Simplemente hay dos tipos de personas en la tierra: las personas que han nacido de carne y las personas que han nacido del Espíritu de Dios. Simplemente tenemos esas dos personas. Entonces, no importa tu país o tu cultura, porque ahora si has nacido del Espíritu de Dios, ¿qué eres? Un hijo de Dios. Si naces del Espíritu de Dios, eres un hijo de Dios, eres ciudadano del reino de Dios, y ahora tienes el derecho, cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, en un ciudadano de este reino, tú te conviertes en una persona que carga responsabilidades, que carga deberes, pero también que tiene derechos como hijo de Dios. Vamos a hablar acerca de eso más adelante. Ustedes pueden recordar el cuadro acerca de Jesús y Nicodemo cuando le dice que tiene que nacer de nuevo. Ahí tú tienes las dos expresiones. Y puedes ver a una persona que no entiende cómo es nacer de nuevo, cómo es nacer del Espíritu. Entonces, cuando escuchamos la palabra acerca de lo celestial, vamos a ver que existe un llamado celestial, un don celestial, hay misericordia de lo alto, es lo que nos dice Hebreos. Y cuando hablamos de Dios, todo acerca de Dios es celestial, absolutamente todo. Cuando miras lo celestial, literalmente estás viendo una expresión de nuestra imagen. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es lo que la Biblia llama, pero no vamos a entrar mucho en esto, pero simplemente mencionarlo, es lo que Dios llama como la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo, el monte de Sión. Esa ciudad que desciende de lo alto y se establece sobre la tierra y que es su iglesia perfecta. Entonces podemos ver cómo Dios prepara estas cosas, y en Salmo 93, 1 y 2, rápidamente vemos esto. Vemos cómo Dios se viste de majestad y de poder, Él mismo, en su monte, en su habitación. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. En Salmo 29 también nos dice y nos menciona que la voz de Dios con su poder nos viste. Y tú debes saber que la voz de Dios te viste. Te viste. Entonces la voz de Dios es capaz de salir de su trono, venir a nosotros y vestirnos literalmente. Ustedes pueden recordar en Génesis 1 cuando Adán y Eva pierden la comunión con la voz y ellos se independizan de Dios. ¿Qué supieron ellos? Entonces ellos conocieron que estaban desnudos, por cuanto la voz de Dios, la gloria de Dios los vestía en ese momento. Ellos no sabían que estaban desnudos, pero cuando hay este quiebre, esta independencia con sus hijos, ellos pierden esta vestimenta. Y Pablo nos habla acerca de la vestimenta como algo como esto, como la carne, algo que es perecible, como que el día de mañana ustedes, las personas más adultas, el día de mañana van a tener una arruguita más canas, ¿cierto? Y estas cosas son perecibles. Este cuerpo se envejece, este cuerpo se agota, pero también tenemos una vestimenta celestial, y es por lo que yo les decía en un principio que nuestro espíritu debe gemir por esta vestimenta celestial, por esta imagen celestial que viene sobre nosotros y nos viste. Pero esta imagen está reservada simplemente para algunas personas, aquellas personas que son hijos de Dios. No podemos vestir una persona que no es un hijo de Dios con aquello que es celestial. Hay un patrón, hay un protocolo, hay una guía por la cual Dios nos hace pasar, y esto está reservado para este pueblo especial, que son sus hijos. Entonces, cuando vemos a Jesús, por ejemplo, que muere en la cruz por nosotros, Él sacrificó su vida, hay una causa por la cual somos nosotros rescatados, somos redimidos, y tenemos este mensaje de la cruz, tenemos este mensaje de autonegación, ¿cierto? De poner su vida por otros, por nosotros.
Y tenemos al Jesús que muere, ¿cierto? Pero también tenemos a un Jesús que resucitó, a un Jesús que estuvo después de resucitar 40 días en la tierra, a un Jesús que subió a los cielos. Entonces, por lo tanto, tenemos y podemos adorar a un Jesús bebé recién nacido, podemos adorar a un Jesús crucificado, podemos adorar a un Jesús ascendido, resurrecto, que resucitó de los muertos, pero debemos saber también que tenemos a un Cristo, a un Jesús que está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. La demanda en el Espíritu es que la gente se levante y comience a vivir su vida desde el cielo. Esa es la demanda en este tiempo para nosotros que hemos recibido el entendimiento acerca de nuestra posición de hijos. Es por eso que yo les digo que cuando recibimos el entendimiento, no simplemente el conocimiento, cualquier persona puede conocer que es hijo de Dios. El punto y la gracia es expresar esa posición de hijo de Dios. Y cuando tú expresas esa posición, es cuando tú estás teniendo entendimiento acerca de las cosas de Dios. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento, o cualquier profeta, piensen en cualquiera, Isaías, Jeremías, Ezequiel, podemos ver que ellos, antes de hablar algo, antes de expresar algo al pueblo o a algún rey, ¿qué tenían que hacer primero? Ellos tenían que ver algo antes de hablar. En muchos pasajes de la Biblia tú puedes ver cómo Dios les pregunta, ¿qué ves a los profetas? Yo veo esto. ¿Ves cómo Dios le explica algunas figuras que ellos no podían entender? Pero antes ellos de hablar, antes de plasmarlo en el pueblo, ellos tenían que ver cosas. Por eso les llamaban videntes. Tenían la capacidad de ver. Ahora, tú y yo necesitamos y tenemos que tener esa capacidad de ver cosas en Dios para luego poder ser expresadas. La palabra nos dice, Pablo nos habla en Efesios, y nos habla acerca de que tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento, le clamamos por eso a nuestro Dios, recibir un espíritu de entendimiento, de conocimiento, sabiduría. Pueden anotar Efesios 1, 17 y 18. Cómo Dios nos empuja a que nuestro clamor sea ese, que nuestros ojos espirituales sean alumbrados, que sobre nosotros, y ustedes pueden ver las funciones del Espíritu de Dios en Isaías 11, espíritu de sabiduría, de consejo, de poder, de temor de Jehová, de entendimiento, que vienen a funcionar sobre los hijos de Dios. La Biblia también dice que como Dios es, nosotros también somos. Por lo tanto, todas estas funciones que tú puedes ver en la Escritura a través del Espíritu Santo, por ejemplo, son funciones que nosotros debemos cargar. Dios nos dota de ciertas funciones, de ciertas gracias, las cuales son expresadas en un momento específico. Tenemos que tener la capacidad de, y lo vamos a ver más adelante, de cómo tenemos autocontrol. Y por eso yo les decía cómo buscamos este equilibrio entre lo celestial y lo natural, cómo trabajamos en estas dos dimensiones, sabiendo que habitamos en un lugar celestial. Por eso Colosenses 3:2 también nos dice, poned la mira, la mente en las cosas de arriba. Dios está en la cima, Dios está en el gobierno, en el dominio, Él es el que reina. Por lo tanto, nuestra mirada siempre tiene que ser sobre las cosas en alto. Santiago 1:17 también nos dice, todo don perfecto viene de lo alto, dice, del Padre de las luces. Nuestra vida entera se trata de Dios, y si nuestra vida entera se trata de Dios, dijimos que todo lo de Dios es celestial. Todo lo que tú puedes saber y conocer de Dios, de cómo se mueve Dios, de cómo se expresa Dios, es desde lo celestial, desde su trono. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos anhelar lo celestial, adquirir lo celestial, cargar lo celestial, para expresar lo celestial. Ahora, un trono, ¿para quién está reservado un trono? ¿Quién está en un trono? Un rey. Pero tú para ser un rey, y piensen en un contexto natural, en un reinado natural, para ser un rey, ¿qué tienes que ser?
un heredero del rey. Y para ser heredero del rey, tiene que ser un hijo de un padre, que en este caso es el rey. Entonces tú puedes juntar toda esta secuencia y plásmala en tu vida. Tú, para posicionarte en una plataforma celestial, es por eso que yo les digo que todo lo celestial está reservado solo para los hijos de Dios. Ok, tú ahora entras en la familia de Dios, eres un hijo de Dios, por lo tanto tienes el derecho, es un derecho, de cargar la imagen de Dios, de cargar los recursos celestiales, por cuanto eres un hijo, eres un heredero, y tu posición está a la diestra del rey. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Entonces, antes de expresar la dimensión del trono de Dios sobre la tierra, debemos recibir, otra vez, el entendimiento de nuestra posición como hijos. Esto lo hemos ido enseñando y explicando hace un par de meses atrás, ¿cierto? El último año. Entonces, vienes al reino de Dios, ahora eres un hijo de Dios, según Gálatas 3:26, en Juan también lo menciona muchas veces, no vamos a dar muchos versículos, ustedes los deben saber, de que somos hijos de Dios, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, no podemos reinar, no podemos gobernar, no podemos tener dominio, sino desde la plataforma y la posición de hijos. Esto es absolutamente estricto. Un hijo que no es heredero, hijo del rey, no puede reinar. Así de simple. Tú puedes ver tú puedes ver la historia, ¿cierto? Entonces, para ser hijo debes tener un padre, y en la Escritura nos habla acerca de este sistema que está muy en boca al día de hoy y muy cuestionado, ¿cierto?, por la sociedad, acerca del patriarcado. Es una palabra que causa mucho, no sé qué causa en las personas, pero nosotros entendemos que este principio acerca del patriarcado es tan divino, tan celestial. Tú puedes no entenderlo, puedes decir, pero ¿por qué tengo que someterme a un hombre? ¿Por qué, por ejemplo, tengo que someterme a un padre espiritual? Pero hemos experimentado que cuando tú te sometes a una autoridad espiritual, tu vida es bendecida en todas las áreas. Entonces no tienes que, y por eso yo me rehúso un poco a discutir este tipo de temas. Me rehúso a discutirlos, a convencer a las personas a discutir, porque tú no debates la verdad. Entonces en las Escrituras Dios menciona este sistema que es un patriarcado, que determina una monarquía, hay una persona que gobierna, y en términos simples un gobierno es un dominio que está representado en una persona, y este patriarca produce un linaje. Y este linaje es el que se sienta en el trono. Entonces cuando vemos, anoten ahí ustedes en Salmo capítulo 2, los primeros versículos, cómo Dios habla acerca de David, su hijo. Tú eres mi hijo, dice. Le está hablando a David ahí, en ese pasaje. Y está haciendo figura de lo que iba a ser Jesús. Yo te he engendrado hoy, dice, yo he puesto un rey sobre Sión. Jehová hablando y le dice, pídeme y te daré las naciones. Pero le está hablando a un hijo que es rey, en este caso sobre Israel. Y debemos entender que cuando entramos en esta dimensión del trono de Dios, no entramos como cualquier hijo. Tú no simplemente eres un hijo, tú entras en la posición de un hijo primogénito. Porque un hijo primogénito no tiene los mismos derechos que un segundo y un tercer hijo. No quiero entrar mucho tiempo acerca de la primogenitura. Ustedes pueden leer en Deuteronomio 21 algunas cosas acerca de los primogénitos. Entonces no eres cualquier hijo, eres parte de un primogénito, y Jesús es el primogénito,
Entonces, cuando naces en el reino de Dios, entras como un hijo primogénito, vuelvo a repetir, esto significa que cargas una responsabilidad distinta. Y nosotros podemos, rápidamente, Jesús es el primogénito, y dice que la Escritura, que si nosotros somos hijos de Dios, estamos en el Hijo. Por lo tanto, si estamos en el Hijo, somos primogénitos. Ustedes pueden recordar cuando Israel sale de Egipto, Dios le dice a Faraón, deja ir a mi hijo. Está hablando de un hijo, a mi primogénito. Ve a una nación entera, a millones de personas, como su familia, como su nación, como un primogénito. ¿Amén? No vamos a entrar mucho más en eso. Entonces, por ejemplo, cuando Esaú tiene hambre, ustedes pueden ver cómo él vende su primogenitura. Ustedes pueden ir a Génesis y leerlo. Cómo él vende su derecho, su responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Hambre natural de en su vientre. Entonces nosotros podemos rápidamente hacer una conclusión acerca de cuando tú satisfaces los deseos de tu carne, los cuales tú sabes, los cuales tú conoces, cuando tú eres movido a satisfacer los deseos de tu carne y tú decides satisfacerlo porque no es una cosa como que te supera y que te obliga, no, hay una decisión de por medio, tú literalmente estás despreciando la primogenitura. Estás transando aquel derecho que Dios te ha dado de gobernar como un hijo primogénito. Piénsalo así. Dios te da este derecho y tú estás vendiendo este derecho por un placer que es momentáneo, por una conducta que es momentánea, que puede tener consecuencias más a largo plazo. Piensen un poco en eso. Entonces debemos entender que cuando estamos sentados en el trono, en un lugar celestial, tengo esa autoridad, puedo funcionar con el poder del trono de Dios, de la diestra de Dios, y si no entiendo la responsabilidad de ser un hijo, voy a perder esa autoridad, voy a perder ese poder, lo invertiré de forma errada. En conclusión, tengo que recibir entendimiento acerca de mi primogenitura. Amén. No simplemente el conocimiento. Yo hoy te estoy diciendo que tú eres parte de una posición de un hijo primogénito, pero ahora tú tienes que activar eso, expresarlo. Y es por eso que clamamos por el entendimiento de Dios, para que esa palabra, ese conocimiento sea real en nuestra vida, para que cuando vengan los deseos de la carne sobre nosotros, nosotros digamos, no, yo soy un primogénito de Dios, soy un hijo amado de Dios y no voy a transar mi posición, mis principios, por algo que es simplemente momentáneo. Amén. Debemos saber que todo primogénito recibe ¿qué? Una doble porción. Ese es como el principio magno acerca de la primogenitura. Ustedes pueden pensar e ir al cuadro de Eliseo y Elías, cuando Eliseo ve que Elías, cierto, es tomado. ¿Y qué le pide Eliseo a Elías? Él dice, dame la doble porción. Pero no está hablando de querer más unción visible, ¿no? A pesar de que cuando ustedes leen en la Escritura, él literalmente hizo el doble de milagros que Elías. Pero sería muy superficial verlo desde ese punto de vista. Cuando él pide la doble porción, está pidiendo la responsabilidad de ser un primogénito. Piensa la ecuación al revés. ¿A quién se le da la doble porción? Al primogénito. En otras palabras, él estaba pidiendo esta posición de cargar estos recursos del cielo desde una plataforma, desde una posición, no simplemente de un hijo que vive por misericordia, sino que de un hijo primogénito que está en la exacta voluntad de Dios, habitando a la diestra del Padre, teniendo todos los recursos que se desprenden del trono de Dios. Recuerden ustedes cuando en Génesis 37, ustedes lo pueden leer, y ustedes ya lo conocen, estos pasajes. Tenemos a Jacob, ¿cierto? Sus 12 hijos, sus hijos.
Y José era envidiado, era odiado por su hermano, ¿cierto? Porque era el menor, quizás porque era un poco, ostentaba sus sueños, quizás, porque era, no sé, el regalón del papá. Y tú puedes ver que en uno de los pasajes cuando su papá Jacob manda a ver a sus hermanos en el campo, que estaban apacentando las ovejas, él va. Y cuando lo ven a lo lejos, sus hermanos, ¿qué dicen? Un poco como en tono burlesco, dicen, ahí viene el soñador. Y se le ocurre la brillante idea a alguno, decir, matémoslo, tirémoslo a un pozo, qué sé yo. Conspiraron contra su vida. Entonces dice la Escritura, para resumirlo, parafraseando, que lo tiraron a un pozo, ¿cierto? El pozo no tenía agua. Pero dice la Escritura que cuando llega Rubén, que es el primogénito de esta familia, él dice que llega a ese lugar, mira la cisterna, el hoyo, y no ve a José. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la reacción de Rubén? Él dice que rasga sus vestiduras. Rasga sus vestiduras literalmente y se hace una pregunta. Y dice, ¿a dónde iré yo? Otra palabra, ¿qué va a hacer de mí por esto que ha sucedido? ¿Y qué estamos viendo en este lugar? Porque él sabía que como primogénito, él cargaba una responsabilidad mayor sobre sus hermanos. Cuando tú eres un primogénito, tú te conviertes en la representación en la ausencia de tu padre. Por lo tanto, Rubén sabía que cuando volviera a casa, su padre no iba a hablar con sus hermanos, no le iba a pedir explicación a sus hermanos, sino que iba a hablar con el primogénito, porque el primogénito es quien en la ausencia de un padre expresa y está a cargo de todos sus hermanos. ¿Lo tenemos? Piensen en Cristo, piensen en Jesús, cómo Él se hizo cargo de todos nosotros, siendo el primogénito. Él es el primero. Amén. Entonces debemos entender, y de esto se trata el principio de la representación. De esto se trata ser hijos. Tú no eres cualquier hijo, eres un hijo ¿para qué? ¿Por qué Dios te llama a ser un hijo? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios nos envió a la tierra? Nos creó a imagen y semejanza. Esto es representación. ¿Representación de qué? De Dios, de un reino, de principios, de estatutos que vienen de lo alto. Es esta ciudad celestial que viene desde el cielo y se establece en la tierra como iglesia conformada por hijos, conformada por una familia. Tú puedes ver en las Escrituras cuando Dios crea todas las cosas, y tú puedes ver a Adán, qué sé yo, pasando los años, estableciendo dominios o juzgando la tierra, multiplicándose, fructificando, y todo lo que dice Génesis 1:28. Pero tú también ves que Dios en el séptimo día, ¿qué hace? Entra en el reposo. ¿Pero por qué Dios entra en el reposo? ¿Por qué Dios deja de hacer cosas? Porque ahora tiene un hijo. ¿Y ese hijo qué hace? Lo representa en la tierra. Por lo tanto, Dios se entra en una posición de reposo porque tiene un representante ahora, tiene un hijo, un primogénito que debe y tiene que expresar toda la esencia, todo lo que es en toda su profundidad y complejidad, expresado en su hijo primogénito sobre la tierra. Amén. Entonces tú vienes a Cristo, Cristo viene a tu corazón, eres adoptado, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros tomamos este lugar donde nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo de Dios, puede clamar a Abba Padre, puede clamar por esa intimidad más profunda con Dios. Y Dios nos da esta capacidad y nos da este derecho de poder habitar en lugares celestiales a través de esta posición de primogénitos. De esto se trata el principio de representación. Y cuando vemos a Jesús, Él dice que Jesús, Él mismo se autodenomina y Él dice, yo vengo de mi Padre, yo represento a mi Padre, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago yo. Y tú ves cómo Jesús es enviado, es mandado en lo que conocemos como un mandato apostólico, ¿cierto? Y los varones podrán estar de acuerdo con los apuntes que hemos visto los lunes acerca de cómo somos una familia apostólica, cómo cargamos todos un mandato apostólico. Ustedes pueden ver la gran comisión en Mateo 28, cómo Jesús nos envía. El mandato apostólico tiene que ver con un enviado,
con alguien que es encomendado en una misión. Nosotros como hijos estamos encomendados en esta misión. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos un poco en la historia. Cuando hay un rey, hay un imperio, y este imperio conquista una nueva tierra. ¿Qué pasa con esa nueva tierra? ¿Qué hace el rey? Envía a un representante a esa tierra. Pero ese representante no va a esa tierra y establece lo que a él se le ocurre. No. Él viene y es una imagen, es un reflejo de lo que su imperio es. Es decir, él llega a esta nueva tierra, este representante establece el gobierno de su imperio, establece las políticas de su imperio, establece un sistema económico, educacional, todo lo que contiene un sistema de una ciudad, y lo refleja en ese lugar. Lo copia, tal cual. Ustedes pueden ir haciendo el paralelismo con nuestra vida. Entonces, cuando el rey quiere visitar esa nueva tierra, cuando él llega a esa nueva tierra conquistada, él tiene que literalmente sentirse como en su casa, como que está en el palacio. ¿Por qué? Porque hay exactamente los mismos principios. Nosotros como hijos de Dios, enviados a establecer el reino de Dios sobre la tierra, somos enviados para no representar nuestros propios principios, incluso nuestra propia casa de fe, sino que hemos sido enviados para representar el reino de Dios. Amén. Este es el término que Pablo utiliza de un enviado acerca de un apóstol para describir aquello que es enviado. Y en la misma forma en que Jesús fue enviado por Dios, después Jesús envía a sus discípulos. Ahora tenemos que ir y representar un reino, y el reino tiene este sistema económico, tiene estos valores, estos principios, justicia, paz y gozo y todo lo que nosotros conocemos acerca del reino de Dios. Y nosotros como hijos, como representantes, estamos encargados de mostrar esto. Por eso yo les digo, no simplemente es necesario tener el conocimiento acerca de, sino que tenemos que tener la capacidad de expresar aquello que se nos ha sido dado. Y hay una cosa importante. Cuando nosotros nos convertimos en estos representantes, en esta posición de hijos primogénitos, debemos entender que la gente afuera tú no vas a impactar la vida de las personas porque, no sé, porque estás cantando una canción bonita simplemente, porque moralmente actúas bien. No, la gente se impacta en el mundo por principios. Y los principios son la palabra de Dios, son la doctrina. La única forma de que tú puedes impactar la vida de alguien es a través de los principios. La gente no se va a impresionar porque tú tienes una buena economía. Por el contrario, se van a impactar, de la misma forma se van a impactar por tu economía, porque sabiendo que tú entregas un 10%, entregas tus primicias, entregas ofrendas, y aún así a fin de mes tú llegas holgado sin ningún problema, entonces esos principios a la gente le van a impactar. Entonces, como tú, el año pasado cuando hablábamos acerca de economía, la gente decía que compañeros de trabajo se asombraban de por qué tú llegabas a fin de mes sin ninguna preocupación, sin ningún problema, sabiendo que tú entregabas ofrendas, diezmos, ayudabas a las personas, entregabas primicias, pero porque son principios eternos que protegen tu economía. Esas cosas impactan la vida de las personas. Si nosotros podemos estar en este lugar y cantar canciones hermosas, pero esas cosas no van a impactar a las personas que llegan a este lugar. Absolutamente no. Somos un pueblo que ha sido creado por Dios para demostrar sus principios. Vamos a cargar esta espada de 2 filos.
Entonces hace un tiempo atrás, la última vez que estuve acá, yo les dije lo siguiente: hay uno de los valientes de David, uno de los que peleaba, dice la Escritura, que él tenía la espada en su mano, y cuando él peleó una batalla, dice que la espada se fusionó con su carne, con su mano. Se le quedó pegada, literalmente. Tú no podías ver la diferencia entre la carne de ese hombre y el metal de esa espada. Y es el ejemplo, y es el patrón, es el modelo de hijo que se requiere en esta estación. Donde tu vida no tiene ninguna disonancia o dicotomía con lo que la palabra de Dios dice. Tú no puedes ver la diferencia entre lo que la palabra de Dios dice y nos muestra versus tu vida. Es la misma cosa, se han fusionado, el mensaje se ha encarnado, el mensaje se ha hecho real en tu vida. Esa es la demanda para esta estación. Un hijo que carga literalmente el mensaje, que carga los principios y que impacta la vida de las personas. Amén. Para tener acceso al trono, debemos tener entendimiento acerca de quiénes somos, para manifestar este espíritu de un hijo, y para manifestar, para expresar, aquí hay un punto clave, ¿cómo expresamos esto? Tenemos que convertirnos literalmente en una puerta, en un portal, por el cual las cosas del cielo fluyen, desde el cielo a la tierra. Nosotros somos esa puerta, somos ese portal. ¿Ustedes recuerdan con lo que yo les mencionaba acerca de Juan en Apocalipsis 4, cómo él vio una puerta en el cielo? Entonces hay otro cuadro acerca de la puerta en el cielo, de la escalera. Hay una escalera, ¿cierto? Cuando Jacob tiene un sueño en Betel, dice que él soñó algo. ¿Y cuál era su sueño? ¿Cuál era el sueño que el Dios le dio? Él dice que veía una escalera que tocaba la tierra y el cielo. Dice que él veía ángeles que subían y descendían. El orden es importantísimo. Ángeles que suben y que bajan. Esos ángeles somos nosotros, amados. Somos nosotros, los hijos de Dios, subiendo a una plataforma celestial, extrayendo los cielos, extrayendo los recursos del cielo. ¿Para qué? Para traerlos nuevamente a la tierra. Y dice, este lugar será llamado Betel, casa de Dios. Casa de Dios. Entonces, muchas veces veníamos a la iglesia, ¿cierto? Veníamos a la iglesia buscando esta conexión con Dios, ¿cierto? Este punto de enlace con Dios. Y que es cierto, siempre vimos la casa de Dios como esta conexión, este puente. Y sí, la iglesia es la casa de Dios, pero hoy precisamos algo mucho más exacto. Tú y yo, personas, somos la casa de Dios. Tú y yo, no la iglesia, tú y yo somos el templo de Dios. Ahora, la verdad anterior no se invalida. Como iglesia, como cuerpo corporativo, somos la casa de Dios, pero individualmente también somos la casa de Dios. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Como iglesia corporativa, la iglesia en la ciudad, una iglesia en la nación, Dios viene a buscar una iglesia a la tierra. Esta es la iglesia, el cuerpo corporativo, pero nosotros también somos la casa de Dios. Tú personalmente, yo, Eliseo Mora. Amén. El portal, esa puerta que es vista a través de nosotros, ahora es la casa de Dios, somos nosotros los hijos de Dios, y donde estemos, no importa dónde estemos, nosotros nos convertimos en esa puerta donde Dios permite que las cosas, los recursos del cielo, los principios, su palabra, descienda del cielo a través de nosotros, fluya. ¿Para qué? Para impactar a las personas, para representar a Cristo, para representar al Padre. Ustedes pueden leer Deuteronomio 11, 21, 22, y dice, para que los días de los cielos sean, los días de la tierra, sean como los días de los cielos.
Entonces, solo un hijo puede orar, solo una persona que es una puerta de Dios en la tierra puede orar de esta forma, como oró Jesús. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa oración simplemente es válida para un hijo de Dios. El único que puede validar y traer las cosas del cielo, del trono de Dios, de la voluntad del Padre a la tierra, es una persona que está en la posición de hijo de Dios. Absolutamente, esto es estricto. 1 Corintios 15:49 dice lo siguiente. Vamos ahí. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Amén. Por eso yo les decía en un principio, cómo tenemos que aprender a vivir y hacer este equilibrio, este balance entre lo natural, entre lo que es esta carne, nuestro trabajo, la secularidad de nuestra vida, y la forma espiritual en la que Dios también nos ha creado. Vamos a profundizar eso más adelante. Entonces, para que la gente pueda experimentar algo que es eterno, algo que es celestial, tiene que suceder una cosa. Esa persona que no conoce a Dios, para experimentar algo que es eterno, un principio divino, una verdad eterna, tiene que suceder algo. Y es que esa persona tiene que conocer a un hijo de Dios. Porque tú te has convertido en la representación. Vamos a Edén de nuevo. Dios entró en el reposo. ¿Por qué? Porque ahora tiene un representante sobre la tierra. Y tú eres la imagen misma de la esencia de Dios. Por eso que debemos poseer, adquirir, cargar las cosas correctas, adquirir los recursos celestiales, porque tenemos esa tarea, tenemos esa demanda. Es por esto que los cielos se convierten en realidad en el momento en que tú te conviertes en un verdadero hijo de Dios. Los cielos se conectan con la tierra a través de esta puerta que eres tú. Cuando te sientas en el trono de Dios, a la diestra de Dios, con Cristo, estando en Cristo, es cuando eres conocido como un hijo de Dios, es cuando Cristo y Dios viene y trae luz a tu corazón acerca del llamado que has recibido. Por eso que las Escrituras hablan acerca de guarda tu corazón, porque de él provienen y surgen las cosas de la vida, todas las acciones que tú haces provienen de tu corazón. Cuando representamos a Dios, los cielos se convierten en una realidad en la tierra. Pero aquí tenemos un problema. Hemos considerado y hemos percibido al cielo, las cosas del cielo, como cosas no tan celestiales, ni tan como de la esencia de Dios, sino que hemos un poco hecho místico todo lo que es del cielo. Entonces tú puedes ver cómo la gente de afuera no entiende nada de lo que nosotros hacemos. Pueden venir a este lugar y pueden ver un desorden. Y yo le hablaba la otra vez del paradigma pentecostal, como el paradigma pentecostal establecía al Espíritu Santo simplemente por manifestaciones corporales, cuando el Espíritu Santo es mucho más que eso. Que sí lo es. El Espíritu Santo te produce un ardor dentro de ti, produce que tú saltes de alegría, dances, sí, eso es verdad. Que tú hables en lenguas, eso es correcto. Pero no lo podemos enfrascar simplemente en esa cajita. El Espíritu Santo es mucho más completo y mucho más amplio que eso. Entonces hemos visto que el cielo, las cosas del cielo, han sido muy místicas dentro de la iglesia y la gente lo ha percibido así. Y debemos entender que cuando hablamos del cielo, de este cielo natural, ¿cierto? Y debemos saber que todo lo que está creado, todo lo creado, absolutamente toda la creación de Dios ha sido creada para servir a los hijos de Dios. Absolutamente todo. Entonces nosotros podemos ver en las Escrituras cómo
y nosotros lo vemos día a día, cómo el sol, la luna y las estrellas, ¿cierto?, ocupan los cielos. Y estas estrellas, este sol, esta luna, tienen una representación específica. Y el sol y la luna van a determinar, por ejemplo, estaciones, van a determinar años, van a determinar cómo los frutos nacen y se dan en ciertas temporadas, ¿cierto? Tú puedes ver cómo ningún ser viviente pudiese vivir sin la luz del sol, sin experimentar la luz solar. Determina cuándo nosotros nos dormimos, cuándo nos despertamos. Determinan ciclos en nuestra vida, determinan ciclos sobre la tierra, el ciclo del agua, y tú puedes pensar en todo lo que aprendiste en el colegio acerca en naturaleza y todo eso. Y el sol, la luna y las estrellas determinan estas cosas, determinan estaciones. Y todas estas cosas fueron colocadas en el cielo para el servicio de los hijos de Dios. Y Moisés advirtió al pueblo y le dijo que no debían adorar estas cosas. Moisés advirtió al pueblo, no deben adorar esto. Incluso Israel, el profeta Ezequiel tiene una visión acerca de esto. En Ezequiel 8:16 dice lo siguiente. Esto lo he leído un par de veces anteriormente. Dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, fíjense el contexto, en la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Eran personas que adoraban la luz natural, el mismo pueblo de Dios. Tú puedes ver cómo Israel en el desierto se convierte en un hijo del sol, literalmente. Trae toda la cultura de Egipto al desierto, y eso nosotros lo podemos entender rápidamente cuando el pueblo de Israel crea un becerro, crea una imagen para adorar en el desierto, a pesar de ver todo lo magnífico y todas las señales que Dios estaba haciendo. Entonces cada persona, y podemos analizar cada una de las religiones que existen en el mundo, cada uno de los dioses que hay, por ejemplo, en Asia, los millones de dioses que hay, todos tienen un trasfondo de adoración al sol. Todo nace de ahí, desde el dios sol. Entonces Moisés le advierte al pueblo que no debían adorar esa luz, sino que esa luz estaba dispuesta para servir a los hijos de Dios, para determinar cosas. Y tú ves cómo se invierte la función, cómo la humanidad adora ahora el sol, cuando la humanidad sirve al sol. Y es porque la humanidad y las personas tienen en su interior la necesidad de tener una luz. El punto es que tienes que tener la luz adecuada. Dice en Apocalipsis 21 o 5:12, no recuerdo, dice que en la ciudad de Dios, Jerusalén celestial, dice que no hay sol, dice que no hay luna, porque el Hijo de Dios es quien alumbra esa ciudad. No hay día, no hay noche, porque es el Hijo de Dios quien es la lumbrera. El Hijo de Dios, que es la palabra, es nuestra luz. Ahora, el tema es que tenemos que tener la luz adecuada. El sol, la luna y las estrellas en el cielo también son una representación de la fidelidad de Dios. Tú sabes que el sol el día de mañana va a salir sí o sí, sea invierno, verano, otoño, primavera. Tú sabes que la luna vendrá en la noche, las estrellas vendrán en la noche a pesar de que haya nubes. Tú sabes que las estrellas están ahí. Ninguno de nosotros se despierta en la mañana. ¿Qué pasó con el sol? ¿Estará el sol o no? Nadie se despierta preguntándose si el sol, alguien se lo robó, si el sol va a salir o no. No. Dios estableció las cosas y muestra a través de esto diariamente la fidelidad de Dios. Ahora, la tierra es determinada por la luz. El sol, la luna y las estrellas también son representación de nosotros, de los hijos de Dios, de cómo nosotros nos convertimos en la luz del mundo, cómo nos convertimos en la palabra que ilumina los lugares de oscuridad, pero que no ilumina de un lugar terrenal,
tú sabes que el sol, la luna y las estrellas están sobre lo alto, están en el cielo, como nosotros estamos en el cielo, habitamos en el trono, para poder expresar la luz en lo terrenal, en lo natural. Ustedes pueden recordar cuando, a propósito de José, cuando él tiene el sueño, ¿cierto? El sueño de cuando él iba a ser, ¿cierto? Él dice, le cuenta el sueño al papá y le dice, yo soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Entonces el papá, un poco entre burlándose, también le cuenta a sus hermanos, y es por eso que empiezan a tener envidia y odio sobre José. Y le dice que acaso nosotros te vamos a servir a ti. Y claro, sí, era eso, literalmente era eso. Pero tú puedes ver cómo Dios representa una familia en la forma del sol, la luna y las estrellas. Y cómo esto natural, este sol que nosotros podemos ver, la luna que nosotros vemos en la noche, toda la creación está para el servicio de los hijos de Dios. Tú puedes ver cómo Josué en Gabaón, lean ese pasaje, cómo él manda al sol detenerse. Literalmente, manda al sol y se detiene. Tú puedes ver cómo Jesús caminó sobre el agua. Tú puedes ver cómo cuando Pablo fue mordido por una serpiente mortal, dice que los que estaban con él estaban esperando ¿a qué? A que él muriera. Pero tú sabes que la creación fue creada para servir a los hijos de Dios. Y tú ves todos estos ejemplos que yo te menciono, son representación. Tú ves a Pablo, a Jesús, incluso Daniel cuando es tirado en el foso de los leones. La naturaleza no les hace daño, no los ultraja, no los mata. ¿Por qué? Porque están viendo la representación de un hijo de Dios. Y la naturaleza se sujeta a eso, responde ante la imagen de un hijo de Dios. Es por eso que la creación, la naturaleza, gime, espera, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación. Es por eso que tú ves a Jesús caminando sobre las aguas, ves a Jesús multiplicando el pan, los alimentos, los peces, ves cómo Jesús manda a sacar una moneda de un pez, cosas que no son comunes ni son racionales al pensamiento humano. Pero tú puedes ver que la creación entera ha sido creada, absolutamente toda, para el servicio de sus hijos. El punto es que estamos con los papeles cambiados. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia? Es por eso que yo les decía, creo que vamos a llegar hasta acá. Es por eso que yo les decía acerca de cómo nosotros buscamos este equilibrio, cómo buscamos la forma precisa de manifestarnos. Porque tú sabes que una de las características de un hijo de Dios es que es sobrio. Primera de Tesalonicenses 5:5. Una persona que es sobria, que tiene autocontrol, que tiene dominio propio, en otras palabras. ¿Tú sabes que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Qué hacía Jesús cuando hacía un milagro? Él decía, vete y no le cuentes a nadie. Él sabía cómo comportarse en distintos contextos. Él no se escondió cuando alimentaron a los 5,000, pero sí en otras ocasiones Él reservó su naturaleza celestial. Sabía cómo comportarse. Tú ves a Jesús viviendo y teniendo un equilibrio en su vida, en su parte celestial. Jesús, 100% Dios, 100% hombre, una naturaleza dual. Es por eso que, por ejemplo, si tú vas al banco, anda al banco y quieres un crédito, anda donde tu ejecutiva y pídele un crédito hablando en lenguas. A ver si te lo va a dar. A ver si algún banco te va a dar un crédito si tú entras y entras y pidiéndoselo en lengua. Ni un centavo te van a dar. Porque debemos saber manejarnos, equilibrarnos, balancearnos en lo celestial y en lo natural. Jesús lo hizo, Elías lo hizo, Pablo lo hizo,
Daniel lo hizo. Por lo tanto, para ir terminando, porque estamos en la hora, el hecho que nosotros carguemos esta posición de hijos y carguemos la responsabilidad, el derecho de ser llamado un hijo primogénito de Dios, que nos confiere el derecho de representar al Padre, es una alta demanda, absolutamente alta. El punto es cómo nosotros lidiamos con esto, cómo nosotros vivimos con esto. Porque tú en la iglesia no eres un ser espiritual y vas afuera y te conviertes en una persona natural y secular. Tienes que tener el entendimiento, el discernimiento para saber cuándo tu carne está hablando, cuándo tu espíritu está hablando. Tú puedes estudiar a Pedro mucho acerca de eso y Jesús. Y de eso se trata el discipulado que estamos haciendo este último tiempo. Esta casa de fe forja, modela y moldea el carácter de los hijos. Ustedes son parte de esta casa de fe, pero ustedes cuando salen no representan esta casa de fe, ustedes no representan a su padre espiritual, ustedes no representan al pastor Manuel Mora, ustedes representan el reino de Dios. Ustedes representan el reino de Dios y debemos saber esas cosas. Cómo manejarnos, cómo movernos. Es por eso que tú vienes a este lugar y la palabra te tiene que ir moldeando, forjando tu carácter. Dios trae una revelación constante y Dios en este momento está lidiando con sus espíritus, cada uno de ustedes, de forma distinta. Dios está profetizándose sobre su vida de forma distinta. A pesar de que quizás ninguno de ustedes se ha dado cuenta que toda palabra de Dios, todo lo de Dios es profético. Pero yo no tengo que decir, entre comillas, la frase que viene antes de una profecía, ¿cierto? No, simplemente declaramos la palabra profética por excelencia. Y yo estoy profetizando sobre tu vida. Y tú quizás no te diste ni cuenta, pero tu espíritu está captando esas señales. Está captando esa transacción con el cielo. Ahora tú debes tener entendimiento acerca de eso para poder contextualizarte en un lugar y poder expresar al Padre. Amén. La gracia de Dios, la misericordia y su paz sea sobre sus vidas. Amén. Vamos a...